¿Alguna vez sentiste que los años se escapan como arena entre los dedos? Carl Gustav Jung, el revolucionario de la psicología moderna, nos dejó un legado que promete devolverte esos años perdidos. Hoy exploraremos cómo el poder del inconsciente, los arquetipos y la conexión profunda con el alma pueden transformar tu vida y recuperar el tiempo que creías haber desperdiciado. El concepto de tiempo perdido es una de las mayores fuentes de angustia para muchas personas. Al mirar atrás y sentir que no hemos hecho lo suficiente, caemos en una trampa creada por nuestro propio ego. Pero, ¿qué significa realmente perder el tiempo? Carl Jung sostenía que esta percepción es, en realidad, una desconexión entre nuestro mundo consciente y las necesidades más profundas del alma. Es el ego quien juzga el pasado desde un prisma de logros tangibles, olvidando que gran parte del crecimiento humano ocurre en el ámbito invisible del inconsciente. El ego tiende a medir nuestra existencia en términos de metas cumplidas y estándares sociales. Nos sentimos exitosos si hemos conseguido un buen empleo, una relación ideal o reconocimiento público. Sin embargo, Jung nos enseña que estas medidas son insuficientes para capturar la verdadera esencia de nuestra experiencia. Los momentos en los que parece que nada ocurre pueden ser justamente los más transformadores. Estos periodos son comparables a las estaciones de invierno en la naturaleza. Aunque los árboles no florecen y el paisaje parece inerte, debajo de la superficie se están gestando los nutrientes para la primavera. Además, la sensación de pérdida de tiempo suele estar relacionada con una falta de propósito claro. Nos encontramos atrapados en rutinas que no resuenan con nuestras aspiraciones más profundas, pero no sabemos cómo cambiar. Jung veía estas etapas de confusión como una señal de que el inconsciente está llamando nuestra atención. En lugar de temer estas pausas, debemos aprender a escucharlas. Reinterpretar el tiempo perdido implica cambiar nuestra perspectiva. En lugar de verlo como una carencia, podemos considerarlo como una incubadora, un espacio en el que nuestro ser más auténtico se prepara para emerger. Jung destacaba que los momentos de crisis, esas épocas en las que sentimos que hemos fallado, son oportunidades para un renacimiento interno. El alma necesita espacio y silencio para reorientarse, y el tiempo vacío puede ser el regalo más valioso para esta reconfiguración. Por último, es fundamental recordar que la vida no sigue una línea recta de progreso. Al igual que en los mitos y relatos arquetípicos, cada héroe debe atravesar un descenso al inframundo antes de regresar fortalecido. En este sentido, los años perdidos no son un error, sino un capítulo crucial en nuestra narrativa personal. La aceptación de esta verdad nos libera del juicio y nos permite vivir plenamente en el presente, sabiendo que cada instante, incluso los más difíciles, tiene un propósito en el gran esquema de nuestra existencia. El inconsciente, según Carl Jung, es una dimensión vastísima y compleja que contiene aspectos de nuestra psique que no alcanzamos a percibir conscientemente. Aunque no siempre somos conscientes de su actividad, el inconsciente siempre está trabajando, intentando comunicarse con nosotros a través de símbolos, sueños y patrones que emergen en nuestra vida diaria. Jung describía este fenómeno como un intento del inconsciente de equilibrar y complementar la conciencia. Imagina que, en tu vida cotidiana, te encuentras repitiendo ciertos comportamientos que parecen autodestructivos. Tal vez te involucras en relaciones poco saludables o te mantienes en trabajos que no te satisfacen. Desde una perspectiva superficial, podrías atribuir estas elecciones al azar o a las circunstancias. Sin embargo, Jung argumentaba que estas repeticiones son una forma en la que el inconsciente intenta llamar nuestra atención. No se trata de un error, sino de una oportunidad para profundizar en nuestro interior y descubrir qué heridas o necesidades no están siendo atendidas. Una de las formas más poderosas en las que el inconsciente se manifiesta es a través de los sueños. Jung
dedicó gran parte de su carrera a estudiar el significado de los sueños y los consideraba un lenguaje simbólico que nos conecta con el núcleo de nuestra psique. Por ejemplo, soñar con un animal puede simbolizar una parte instintiva de nosotros mismos que hemos reprimido. Un sueño recurrente con agua podría indicar emociones profundas que hemos evitado enfrentar. El llamado del inconsciente también se hace evidente en nuestras reacciones emocionales intensas. Tal vez sientas una ira desproporcionada ante una situación aparentemente trivial, o una tristeza inexplicable al escuchar cierta música. Estos momentos son portales hacia el inconsciente, una invitación a explorar qué aspectos de tu vida necesitan atención y transformación. Sin embargo, escuchar al inconsciente no es tarea fácil. En un mundo que valora la lógica y la productividad, detenernos para interpretar nuestros sueños o reflexionar sobre nuestras emociones puede parecer inútil o incluso incómodo. Pero Jung insistía en que este trabajo interno es esencial para vivir una vida auténtica. Ignorar al inconsciente es como conducir un coche sin mirar el camino. Eventualmente, te encontrarás perdido o en una crisis. El llamado del inconsciente no siempre es agradable. Puede manifestarse como ansiedad, insomnio o incluso enfermedades físicas. Pero si aprendemos a escuchar y trabajar con este aspecto de nuestra psique, podemos descubrir un nivel más profundo de autocomprensión y propósito. Este proceso, aunque desafiante, nos devuelve el poder sobre nuestra narrativa personal, permitiéndonos vivir desde un lugar de mayor equilibrio y autenticidad. En última instancia, responder al llamado del inconsciente es un acto de coraje. Implica confrontar nuestras sombras, aceptar nuestras vulnerabilidades y permitirnos ser guiados por una sabiduría más profunda que la del intelecto. Este viaje hacia el interior es, como diría Jung, el comienzo de la verdadera individuación, el camino hacia el yo completo. El cambio duradero no es un evento único ni una transformación instantánea. Es un proceso continuo y dinámico que exige compromiso, paciencia y trabajo constante. Jung sostenía que el cambio real proviene de una integración profunda entre el consciente y el inconsciente. No basta con modificar hábitos superficiales. Es necesario transformar las raíces internas que originan nuestros comportamientos y emociones. Un cambio duradero comienza con la toma de conciencia. Este primer paso implica identificar patrones recurrentes en nuestra vida, relaciones destructivas, miedos persistentes o frustraciones que parecen no tener fin. Muchas veces, estos patrones están vinculados a heridas emocionales que hemos reprimido y que residen en nuestro inconsciente. Jung describía este proceso como hacer consciente lo inconsciente. Cuando traemos estas heridas al nivel de la conciencia, podemos empezar a sanarlas. Sin embargo, la conciencia por sí sola no es suficiente. Es aquí donde entra en juego el concepto de trabajo interno. El cambio duradero requiere un compromiso activo para enfrentar y transformar las partes más difíciles de nuestra psique. Esto puede incluir trabajar con nuestras sombras, confrontar emociones como la ira o la tristeza, y desmantelar creencias limitantes que nos han acompañado durante años. Este trabajo no siempre es cómodo, pero es esencial para liberar la energía psíquica atrapada y permitirnos avanzar. Jung también enfatizó la importancia de la acción simbólica. A menudo, los cambios internos necesitan expresarse externamente para consolidarse. Esto puede implicar rituales personales, como escribir una carta a alguien con quien hemos tenido un conflicto y luego quemarla, o crear un espacio en casa que refleje nuestra nueva identidad. Estas acciones simbolizan el cierre de un capítulo y la apertura de otro, reforzando el cambio en nuestra mente y emociones. La relación con los demás también desempeña un papel crucial en el cambio duradero. Según Jung, las personas en nuestra vida actúan como espejos que reflejan partes de nosotros mismos que tal vez no reconocemos. Por ejemplo, un conflicto recurrente con un colega podría estar mostrando una cualidad de nuestra sombra que no
hemos aceptado. Aprender a interpretar estas interacciones como oportunidades de crecimiento nos ayuda a profundizar en nuestro trabajo interno. Otro aspecto esencial del cambio duradero es la conexión con un propósito más grande. Jung creía que la vida tiene sentido cuando nos alineamos con el flujo del universo y con nuestra propia naturaleza. Encontrar un propósito, ya sea a través del trabajo, la creatividad o el servicio a los demás, nos proporciona la motivación necesaria para mantener los cambios a largo plazo. Este propósito no tiene que ser grandioso. Incluso pequeños actos de significado diario pueden nutrir nuestra alma. Finalmente, el cambio duradero requiere resiliencia. Habrá retrocesos y momentos de duda, pero estos son parte del proceso. Jung enfatizó que el crecimiento personal es cíclico, no lineal. Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo y avanzar un paso más en nuestro camino hacia la individuación. La clave es mantenernos comprometidos con nuestra evolución, confiando en que incluso los pasos más pequeños nos llevan en la dirección correcta. Cuando comprendemos este proceso, dejamos de buscar soluciones rápidas o resultados inmediatos. En cambio, abrazamos el cambio como una forma de vida, una danza constante entre lo consciente y lo inconsciente. Este enfoque nos permite no solo transformar nuestras vidas, sino también encontrar una sensación de paz y propósito que nos sostiene a lo largo del tiempo. Para Jung, el alma es la esencia de lo que somos, el puente entre nuestra conciencia personal y el inconsciente colectivo, y nuestra conexión con lo divino. Aunque la palabra alma a menudo se asocia con tradiciones religiosas, Jung la usaba en un sentido psicológico y espiritual más amplio, refiriéndose a la totalidad de nuestra psique y a su capacidad de trascendencia. Una de las formas más profundas en que el alma se expresa es a través de los símbolos. Jung creía que los símbolos tienen un poder transformador porque conectan el mundo consciente con el inconsciente. Por ejemplo, los mandalas, que Jung estudió extensamente, representan la totalidad y el orden interior. Dibujar o meditar sobre un mandala puede ayudarnos a reconectar con nuestro centro y restaurar el equilibrio psíquico. La religión, en el sentido más puro, también juega un papel importante en la conexión con el alma. Jung argumentaba que la religión surge de la necesidad humana de encontrar sentido y propósito en la vida. Sin embargo, advertía que cuando las instituciones religiosas imponen dogmas rígidos, pueden desconectarnos de nuestra experiencia espiritual auténtica. Por eso, Jung abogaba por una relación personal y directa con lo divino, a menudo a través de la exploración del inconsciente. La conexión con el alma no siempre es un proceso pacífico. A menudo, implica una lucha interna, un enfrentamiento con nuestras sombras y contradicciones. Sin embargo, esta lucha es lo que nos permite crecer y evolucionar. Al igual que en los mitos de renacimiento, el alma debe atravesar un descenso al inframundo antes de emerger renovada. Jung también subrayó la importancia del símbolo religioso del sí mismo, que representa la totalidad de nuestra psique y nuestra conexión con lo trascendental. Este arquetipo nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. Al trabajar conscientemente con este símbolo, podemos experimentar una transformación que no solo afecta nuestra vida personal, sino también nuestra percepción del mundo. La conexión con el alma es un viaje continuo que requiere coraje y apertura. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias superficiales y a explorar las profundidades de nuestra psique. Pero este viaje también es profundamente liberador, porque nos devuelve a nuestra esencia y nos permite vivir con un propósito renovado. En este sentido, el tiempo perdido se convierte en un regalo, un recordatorio de que siempre podemos regresar a nuestro centro y redescubrir nuestra conexión con lo divino. La imaginación activa es una técnica desarrollada por Carl Jung que permite a las personas explorar y trabajar con su inconsciente de manera directa y creativa. A diferencia del análisis tradicional de sueños,
que se realiza de forma retrospectiva. La imaginación activa invita a los individuos a interactuar conscientemente con las imágenes, símbolos y emociones que emergen desde el inconsciente en tiempo real. Este proceso comienza cuando una persona se sumerge en un estado meditativo o de concentración relajada. Durante este estado, puede invitar a una imagen o símbolo a surgir en su mente y permitir que se desarrolle de manera espontánea. Por ejemplo, si en un sueño reciente apareció un bosque misterioso, la persona podría cerrar los ojos, visualizar ese bosque y entrar en él mentalmente, explorándolo con curiosidad. Puede encontrarse con personajes simbólicos o paisajes que representan aspectos de su psique. La clave de la imaginación activa es permitir que las imágenes evolucionen sin imponerles un control consciente. Esto requiere un equilibrio delicado entre participación activa y receptividad. Por ejemplo, si aparece un río en la visualización, en lugar de intentar interpretar de inmediato su significado, la persona puede seguir el curso del agua, observar lo que encuentra a lo largo del camino o incluso dialogar con el río como si fuera un ser consciente. La imaginación activa no solo es una herramienta de autoexploración, sino también de sanación. Al permitir que las emociones y los conflictos reprimidos se expresen simbólicamente, se libera una energía psíquica que antes estaba bloqueada. Esto puede tener efectos terapéuticos profundos, ayudando a reducir la ansiedad, superar traumas y encontrar claridad en situaciones complejas. Un ejemplo destacado del uso de esta técnica se encuentra en el propio trabajo de Jung, con su Libro Rojo. En este texto, Jung documentó sus experiencias de imaginación activa durante un periodo de intenso autodescubrimiento. Estas sesiones le permitieron interactuar con figuras arquetípicas como el sabio y el guerrero, lo que no solo enriqueció su comprensión del inconsciente, sino que también le proporcionó una guía espiritual y emocional. Además, la imaginación activa fomenta la creatividad. Muchas personas que practican esta técnica reportan un aumento en su capacidad para resolver problemas, generar ideas originales y expresar su mundo interno a través del arte, la escritura o la música. Al conectar con su inconsciente, desbloquean una fuente de inspiración que trasciende las limitaciones del pensamiento racional. Sin embargo, esta técnica también tiene desafíos. Puede ser desconcertante enfrentarse a imágenes o emociones que no comprendemos completamente. Algunos pueden encontrar resistencia interna, ya que el ego a menudo teme perder el control. Pero Jung argumentaba que este trabajo, aunque incómodo, es esencial para el proceso de individuación. Al integrar lo que descubrimos en la imaginación activa, nos acercamos a una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. En última instancia, la imaginación activa es una herramienta transformadora que nos permite no solo comprender, sino también transformar nuestro mundo interno. Al practicarla, aprendemos a confiar en el lenguaje del inconsciente, a dialogar con nuestras sombras y a descubrir las vastas posibilidades de nuestra propia creatividad. Este proceso no solo nos sana, sino que nos empodera, devolviéndonos la capacidad de ser co-creadores de nuestra vida. El renacimiento es un tema recurrente en la obra de Jung y en las tradiciones culturales y mitológicas de todo el mundo. En el contexto de la psicología junguiana, el renacimiento no es solo una experiencia simbólica, sino un proceso necesario para el crecimiento y la transformación personal. Es una etapa en la que dejamos atrás viejas formas de ser para adoptar una nueva identidad más alineada con nuestro verdadero yo. Este proceso comienza a menudo con una crisis. Puede ser una pérdida, un fracaso o un período de estancamiento que nos obliga a cuestionar quiénes somos y qué queremos de la vida. Aunque estas experiencias pueden ser dolorosas, Jung las veía como una oportunidad para el cambio. En sus palabras, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por curar. La crisis, aunque disruptiva, es el terreno fértil para el renacimiento. El renacimiento implica una muerte simbólica. Esto no significa un final literal,
sino el desprendimiento de creencias, roles y patrones que ya no nos sirven. Este desprendimiento puede ser difícil porque estamos profundamente apegados a nuestras identidades actuales, incluso si nos limitan. Sin embargo, al dejar ir, abrimos espacio para que algo nuevo emerja. Un ejemplo clásico de renacimiento es el mito del ave fénix, que renace de sus propias cenizas. Este mito simboliza la capacidad humana de reinventarse a partir de los momentos más oscuros. Jung utilizó este arquetipo para ilustrar cómo podemos encontrar nueva vida al enfrentarnos a nuestras sombras y superar nuestras crisis. El renacimiento no solo es personal, sino también universal. Cuando una persona experimenta un cambio profundo, este se refleja en su entorno. Las relaciones, el trabajo y las dinámicas familiares también se transforman. Este efecto es como una onda expansiva que comienza en el individuo y se propaga hacia el colectivo. Finalmente, el renacimiento nos recuerda que la vida es cíclica. No es una línea recta hacia un objetivo final, sino un flujo constante de muerte y resurrección, pérdida y recuperación. Cada etapa del renacimiento nos lleva más cerca de nuestra esencia, ayudándonos a vivir de manera más auténtica y significativa. Al abrazar este proceso, los años perdidos se convierten en el catalizador de un nuevo comienzo. La individuación es uno de los conceptos más importantes y complejos de Carl Jung. Representa el proceso mediante el cual una persona se convierte en lo que está destinada a ser, integrando todos los aspectos de su psique en una unidad coherente. Es un viaje profundamente personal que no solo involucra la comprensión de nuestras fortalezas y virtudes, sino también el enfrentamiento y la integración de nuestras sombras. El punto de partida de la individuación es el reconocimiento de que somos más que nuestro ego. El ego es la parte consciente de nuestra psique, la que toma decisiones y navega el mundo cotidiano. Sin embargo, según Jung, el ego es solo una pequeña fracción de lo que somos. En el fondo, existe un inconsciente lleno de aspectos reprimidos, deseos no realizados, heridas emocionales y arquetipos universales que influyen en nuestra vida, sin que lo notemos. El proceso de individuación comienza cuando decidimos explorar estas áreas ocultas. Puede iniciarse de muchas maneras. A través de un sueño inquietante que no podemos ignorar, una crisis que nos obliga a replantearnos todo, o un encuentro con alguien que actúa como espejo de nuestras propias inseguridades. Este primer paso puede ser incómodo, ya que implica reconocer partes de nosotros mismos que preferiríamos evitar. Un aspecto clave de la individuación es el trabajo con la sombra. La sombra, como la definió Jung, son todos los aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido o negado porque no encajan con nuestra autoimagen. Estos aspectos no son necesariamente negativos. A menudo incluyen talentos, deseos y potencialidades que no hemos desarrollado. Enfrentar nuestra sombra nos permite recuperar estas partes de nosotros mismos y utilizarlas de manera constructiva. Otro componente importante es la integración de los arquetipos. Durante el proceso de individuación, los arquetipos como el sabio, el héroe o el cuidador pueden emerger, guiándonos hacia una comprensión más profunda de quiénes somos. Por ejemplo, en momentos de incertidumbre, el sabio puede ayudarnos a tomar decisiones basadas en una perspectiva más amplia. En tiempos de lucha, el héroe puede inspirarnos a perseverar. La individuación no es un proceso lineal ni tiene un final definido. Es un camino continuo que nos lleva a una relación más profunda con nuestro sí mismo, el núcleo de nuestra psique que trasciende al ego. Esta conexión con el sí mismo nos da un sentido de propósito y pertenencia, permitiéndonos vivir de manera más auténtica y plena. El resultado de la individuación no es convertirse en una versión perfecta de uno mismo, sino en una versión completa. Significa aceptar todas nuestras contradicciones, reconciliar nuestras polaridades internas y encontrar armonía en nuestra diversidad. Al hacerlo, los años perdidos dejan de ser un lastre
y se convierten en escalones hacia nuestra realización personal. La sincronicidad es uno de los conceptos más fascinantes que Jung exploró. La definió como la coincidencia significativa de dos o más eventos que no tienen una relación causal, pero que están conectados por su significado. Este fenómeno desafía la lógica tradicional y abre la puerta a una comprensión más profunda del universo y de nuestra relación con él. Considera este ejemplo. Estás pensando en un viejo amigo con el que no has hablado en años y, de repente, recibes un mensaje suyo. Para la mente racional, esto podría parecer una simple casualidad, pero desde la perspectiva de Jung, es una sincronicidad, una señal de que algo más profundo está sucediendo. La sincronicidad se manifiesta con mayor frecuencia en momentos de transformación personal, como cuando estás atravesando una crisis, iniciando un nuevo capítulo en tu vida o enfrentando decisiones importantes. Estas coincidencias pueden aparecer como sueños, encuentros inesperados, símbolos recurrentes o incluso canciones que parecen hablar directamente a tu situación actual. Lo que hace que la sincronicidad sea significativa no es el evento en sí, sino la interpretación personal que le damos. Este fenómeno nos invita a prestar atención al contexto de nuestra vida y a reflexionar sobre lo que realmente necesitamos en ese momento. Por ejemplo, si estás buscando un cambio en tu carrera y constantemente ves imágenes de caminos o cruces, podría ser una señal de que es hora de tomar una decisión importante. La sincronicidad también puede actuar como un recordatorio de que estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Jung veía este fenómeno como una expresión del inconsciente colectivo, un recordatorio de que nuestra vida no ocurre en aislamiento, sino en interacción constante con el universo. Aceptar la sincronicidad requiere una mentalidad abierta. Vivimos en un mundo que valora la razón y la lógica, pero la sincronicidad nos pide que confiemos en nuestra intuición y nos permitamos ver significado en lo inesperado. Esto no significa que debamos buscar señales en cada detalle de nuestra vida, sino que debemos estar atentos a esos momentos que resuenan profundamente con nosotros. En última instancia, la sincronicidad nos enseña que la vida no es simplemente una serie de eventos al azar. Es un tejido intrincado donde lo interno y lo externo están entrelazados. Al prestar atención a estas señales, podemos encontrar orientación, consuelo y una sensación de asombro que transforma incluso los momentos más mundanos en experiencias significativas. Los arquetipos, conceptos fundamentales en la obra de Carl Jung, son patrones universales que habitan en el inconsciente colectivo, compartidos por toda la humanidad a lo largo del tiempo y las culturas. Estos arquetipos no son ideas conscientes, sino estructuras psíquicas que actúan como moldes para nuestras experiencias y nos proporcionan orientación en la vida. Algunos ejemplos son el héroe, el sabio, la madre, el sombra y el rebelde. Reconocerlos e interactuar con ellos puede ayudarnos a superar crisis y a encontrar sentido en el caos. Imagina que te sientes atrapado en una rutina sin propósito. Este estado podría indicar que el arquetipo del héroe está llamándote a la aventura. El héroe representa el coraje de enfrentar lo desconocido y superar pruebas difíciles. Al escuchar su llamado, puedes salir de tu zona de confort y emprender un viaje que te lleve a descubrir aspectos ocultos de ti mismo. Este viaje no siempre es externo. Muchas veces implica un desafío interno, como superar miedos, confrontar verdades incómodas o redefinir tus prioridades. Otro arquetipo crucial es el sabio, quien encarna la búsqueda de conocimiento y verdad. Este arquetipo puede manifestarse en momentos de introspección o cuando buscamos orientación en nuestras decisiones. Por ejemplo, si te encuentras en una encrucijada, consultar al sabio interno puede ayudarte a reflexionar sobre lo que realmente importa en tu vida, más allá de las presiones externas. El sombra, por otro lado, representa los aspectos de nosotros mismos que reprimimos o negamos
porque no encajan con nuestra imagen ideal. Aunque puede ser aterrador enfrentarlo, trabajar con este arquetipo es esencial para el crecimiento personal. La sombra contiene tanto debilidades como fortalezas ocultas que, si se integran, nos hacen más completos. Por ejemplo, alguien que siempre evita el conflicto podría descubrir en su sombra una capacidad oculta para la asertividad. Además de los arquetipos individuales, también existen aquellos que influyen en grupos o comunidades. Por ejemplo, el arquetipo del gran padre o la gran madre puede aparecer en líderes o figuras protectoras que nos inspiran o nos desafían a nivel colectivo. Estos arquetipos pueden moldear la dirección de nuestras sociedades y culturas. Trabajar con arquetipos no significa adorarlos o temerles, sino aprender de ellos. Jung nos enseña que estos patrones son herramientas poderosas para la autocomprensión y la transformación. Al identificar qué arquetipo está activo en un momento dado, podemos comprender mejor nuestras emociones, decisiones y relaciones. El conocimiento de los arquetipos nos permite trazar un mapa de nuestra psique. Este mapa no nos da respuestas definitivas, pero nos orienta en el proceso de individuación, el camino hacia nuestra realización personal. Al integrar estos patrones en nuestra vida diaria, no solo superamos las crisis, sino que también desarrollamos una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Carl Jung solía decir que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta afirmación nos invita a mirar directamente hacia nuestras sombras, esos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o negar. Pero, ¿por qué deberíamos explorar lo que duele, lo que avergüenza o lo que tememos? Porque en esa oscuridad se encuentra el terreno más fértil para la transformación. La sombra, según Jung, es todo aquello que rechazamos de nuestra personalidad porque no se ajusta a la imagen ideal que queremos proyectar. Por ejemplo, alguien que siempre busca ser amable y servicial podría reprimir su ira o frustración, pero la sombra no desaparece. Se oculta en el inconsciente, manifestándose de formas indirectas, como en comportamientos compulsivos, relaciones conflictivas o incluso enfermedades psicosomáticas. Trabajar con la sombra no significa juzgarnos o castigarnos por lo que encontramos en ella. Por el contrario, implica adoptar una actitud de curiosidad y aceptación. Una de las formas más efectivas de explorar la sombra es a través del análisis de los sueños. En ellos, los elementos oscuros que reprimimos suelen aparecer como figuras amenazantes o situaciones inquietantes. En lugar de evitarlas, Jung sugería dialogar con ellas, preguntándoles qué quieren enseñarnos. Otro método es observar nuestras proyecciones. Jung afirmaba que lo que nos irrita o fascina de los demás a menudo refleja aspectos de nuestra sombra. Por ejemplo, si alguien nos parece excesivamente egoísta, podría ser un indicio de que no estamos reconociendo nuestras propias necesidades. Al retirar estas proyecciones, recuperamos partes de nosotros mismos que habíamos relegado al inconsciente. La integración de la sombra no solo nos libera de patrones destructivos, sino que también nos empodera. En la sombra no solo habitan nuestras debilidades, sino también nuestras fortalezas ocultas. Al enfrentar lo que tememos, descubrimos un coraje que desconocíamos. Al aceptar nuestras imperfecciones, desarrollamos una compasión más profunda por nosotros mismos y por los demás. Además, la sombra tiene un impacto directo en nuestra creatividad. Muchos artistas, escritores y músicos han encontrado su inspiración en los aspectos más oscuros de su psique. La exploración de la sombra nos conecta con una fuente inagotable de imaginación y autenticidad. Cuando dejamos de temerla, la oscuridad se convierte en un aliado, una guía que nos lleva a una comprensión más profunda de quiénes somos. Sin embargo, trabajar con la sombra no es un proceso fácil ni rápido. Puede ser incómodo e incluso doloroso. Por eso, Jung recomendaba abordarlo con paciencia y apoyo.
ya sea a través de la terapia, la meditación o el acompañamiento de un mentor o guía espiritual. Lo importante es recordar que no estamos solos en este viaje. La humanidad ha enfrentado sus sombras colectivas a lo largo de la historia, y cada individuo que hace este trabajo contribuye al crecimiento de todos. En última instancia, la oscuridad no es algo que debamos eliminar, sino integrar. Es parte de nuestra totalidad, y al aceptarla, nos acercamos más a nuestro verdadero yo. La luz y la sombra no son opuestos, son complementarios, y al equilibrarlos, podemos vivir una vida más plena y auténtica. Uno de los símbolos más poderosos que Carl Jung estudió y utilizó en su práctica fue el mandala. Derivado del sánscrito, el término significa círculo y representa la totalidad, la armonía y la integración. Los mandalas han sido usados durante siglos en diversas culturas y tradiciones espirituales, desde los diseños intrincados del budismo tibetano hasta los patrones circulares de las vidrieras de las catedrales góticas. Para Jung, los mandalas eran mucho más que obras de arte, eran representaciones simbólicas del sí mismo, el núcleo de nuestra psique. Jung descubrió que los mandalas aparecían con frecuencia en los sueños de sus pacientes, especialmente durante periodos de crisis o transformación. Estas figuras circulares no eran simples imágenes, contenían una organización simbólica que reflejaba el intento del inconsciente por traer equilibrio y orden al caos interior. Por ejemplo, un paciente que se sentía dividido entre dos decisiones importantes podría soñar con un mandala que integra ambos caminos en un diseño armonioso, sugiriendo una solución unificadora. Dibujar o crear mandalas se convirtió en una herramienta terapéutica en el trabajo de Jung. Invitaba a sus pacientes a trazar sus propios mandalas, permitiéndoles expresar lo que las palabras no podían captar. A menudo, los colores, las formas y los patrones revelaban aspectos de su estado emocional y psíquico que estaban más allá de la comprensión consciente. Este proceso no solo les ayudaba a explorar su inconsciente, sino también a encontrar claridad y equilibrio. El mandala también tiene un papel central en el proceso de individuación. Su estructura circular simboliza el viaje hacia el centro de nuestra psique, donde reside el sí mismo. En el camino, enfrentamos nuestras sombras, nos encontramos con nuestros arquetipos y aprendemos a integrar todas las partes de nuestra personalidad. Cada vuelta alrededor del círculo nos lleva más cerca de nuestra esencia, mientras que los patrones que trazamos en el camino reflejan nuestra evolución interna. Además, el mandala es un recordatorio de nuestra conexión con el universo. Así como los mandalas tienen un centro, nosotros también somos parte de un todo mayor que tiene su propio núcleo. Esta conexión nos da un sentido de pertenencia y propósito, recordándonos que no estamos aislados en nuestras luchas, sino entrelazados en un tejido de significados compartidos. Crear o meditar con mandalas no solo es una práctica introspectiva, sino también una forma de sanar. Las figuras simétricas y armónicas del mandala tienen un efecto calmante en nuestra mente y emociones, ayudándonos a reducir el estrés y restaurar el equilibrio. Incluso, simplemente observar un mandala puede inducir un estado de contemplación y serenidad, permitiéndonos conectar con nuestro inconsciente de manera más profunda. El mandala nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida como un círculo en constante expansión. Cada experiencia, cada desafío y cada triunfo se suma al diseño único de quienes somos. Al trabajar con este símbolo, no solo nos comprendemos mejor a nosotros mismos, sino que también aprendemos a ver la belleza y el propósito en cada giro de nuestra existencia. Al final, el mandala nos enseña que la totalidad no se encuentra en la perfección, sino en la integración. Es un recordatorio de que, incluso en medio del caos, podemos encontrar orden y que dentro de nosotros
Siempre existe un centro al que podemos regresar para encontrar paz y claridad. En el enfoque de Carl Jung, la relación entre el terapeuta y el paciente es más que un simple intercambio profesional. Es un espacio sagrado donde se puede facilitar una transformación profunda. Jung describía este vínculo como un proceso de conjunción, una interacción en la que tanto el terapeuta como el paciente participan activamente en el trabajo del inconsciente. Este espacio terapéutico no solo ayuda al paciente a comprender su psique, sino que también actúa como un espejo que refleja aspectos ocultos, tanto para el paciente como para el terapeuta. El éxito de la relación terapéutica radica en la confianza y en el ambiente de aceptación incondicional que se crea. Jung enfatizó que el terapeuta no debe actuar como un juez o un solucionador de problemas, sino como un facilitador del viaje interno del paciente. Este enfoque fomenta la autenticidad, permitiendo que el paciente exprese sus emociones y pensamientos sin temor al juicio. En este contexto, el terapeuta actúa como un guía, ayudando al paciente a navegar las aguas a menudo turbias del inconsciente. Un concepto clave en la relación terapéutica junguiana es la transferencia. Esto ocurre cuando el paciente proyecta en el terapeuta emociones, deseos o conflictos no resueltos que provienen de relaciones pasadas. Aunque esto puede parecer un obstáculo, Jung lo veía como una oportunidad valiosa para explorar dinámicas internas. Por ejemplo, un paciente que experimenta sentimientos de rechazo hacia el terapeuta podría estar proyectando un trauma relacionado con el abandono en su infancia. Al analizar esta transferencia, el paciente puede empezar a integrar esas emociones reprimidas y sanar. De manera similar, Jung reconoció la contratransferencia, que se produce cuando el terapeuta proyecta sus propios sentimientos y conflictos en el paciente. Aunque esta dinámica puede ser complicada, también ofrece una oportunidad para el terapeuta de reflexionar sobre sus propios procesos internos y crecer junto con el paciente. Jung creía que la relación terapéutica ideal no era unilateral, sino un intercambio donde ambas partes podían aprender y transformarse. Otra característica distintiva del enfoque junguiano es la atención a los símbolos y arquetipos que emergen durante la terapia. Estos elementos, que pueden aparecer en los sueños, dibujos o narrativas del paciente, actúan como pistas que guían el proceso terapéutico. Por ejemplo, si un paciente sueña recurrentemente con un viaje en barco, el terapeuta puede explorar qué representa ese símbolo en su vida. ¿Un deseo de cambio? ¿Una búsqueda de dirección? Este trabajo simbólico no solo profundiza la comprensión del paciente, sino que también fortalece la conexión en la relación terapéutica. Además, Jung subrayó la importancia de la neutralidad del terapeuta. Esto no significa que el terapeuta sea distante o frío, sino que debe evitar imponer sus propias creencias o juicios en el proceso del paciente. Al mantener esta neutralidad, el terapeuta crea un espacio donde el paciente puede descubrir su propio camino hacia la individuación, en lugar de seguir un guión predeterminado. En esencia, la relación terapéutica es un microcosmos de las relaciones que el paciente tiene en su vida. Las dinámicas que surgen en este espacio suelen reflejar patrones más amplios que el paciente repite en otros contextos. Al trabajar con estas dinámicas en un entorno seguro, el paciente puede empezar a romper ciclos dañinos y construir nuevas formas de relacionarse con los demás y consigo mismo. Por último, Jung veía la terapia no solo como una herramienta para resolver problemas inmediatos, sino como un medio para despertar al individuo a su verdadero potencial. La relación terapéutica se convierte en un laboratorio donde el paciente puede experimentar con nuevas formas de ser, reconociendo que la transformación interna siempre es posible, independientemente de las circunstancias externas. En este sentido, el poder de la relación terapéutica radica en su capacidad de abrir puertas hacia un autoconocimiento más profundo y una vida más plena. Recuperar los años perdidos no implica regresar al pasado ni desear que las cosas hayan sido diferentes. Más bien, significa reinterpretar esas experiencias desde una perspectiva nueva,
transformando lo que una vez consideramos fracasos o desperdicios en fuentes de sabiduría y crecimiento. Jung nos enseñó que el tiempo no se mide únicamente en logros tangibles, sino en el nivel de conciencia que alcanzamos a través de nuestras vivencias. El primer paso para recuperar los años perdidos es aceptar que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito. Incluso los momentos de estancamiento o sufrimiento pueden ser vistos como períodos de preparación. Jung comparaba estos momentos con el proceso alquímico del anhídrido, la etapa inicial en la que todo parece desmoronarse, pero que es esencial para la posterior transformación. Al reinterpretar estos periodos como necesarios para nuestro desarrollo, podemos liberarnos de la culpa o el arrepentimiento. El siguiente paso es conectar con el presente. Los años perdidos no pueden cambiarse, pero lo que hacemos ahora sí. Esto requiere atención plena y un compromiso con vivir de manera auténtica. Al centrar nuestra energía en lo que está frente a nosotros, dejamos de desperdiciar tiempo, preocupándonos por lo que ya pasó o temiendo lo que está por venir. El presente se convierte en un espacio para la creación, donde cada decisión y acción nos acerca a nuestra mejor versión. Además, Jung enfatizó la importancia de integrar las lecciones del pasado en nuestra vida actual. Esto implica reflexionar sobre las experiencias que consideramos fallidas y preguntarnos, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo puedo usar este conocimiento para avanzar? Este proceso de integración no solo nos ayuda a reconciliarnos con el pasado, sino que también nos proporciona herramientas para enfrentar futuros desafíos con mayor sabiduría. La recuperación de los años perdidos también tiene un componente espiritual. Jung creía que la conexión con lo divino, ya sea a través de la religión, la naturaleza o el arte, nos ayuda a encontrar un propósito más grande. Este propósito nos da la fuerza para superar las adversidades y nos permite ver nuestra vida como parte de un todo más amplio. Finalmente, recuperar los años perdidos requiere acción. No basta con reflexionar o meditar. Debemos traducir nuestras ideas en cambios concretos. Esto puede significar comenzar un nuevo proyecto, sanar una relación rota, o simplemente adoptar un hábito que nos acerque a nuestra visión ideal. Cada pequeño paso cuenta, y cada acción nos devuelve una parte del tiempo que pensábamos haber perdido. En esencia, los años no están realmente perdidos. Están esperando a ser redescubiertos y transformados. Cuando abrazamos esta perspectiva, entendemos que siempre es posible empezar de nuevo. La clave está en nosotros, en nuestra disposición para mirar hacia adentro, aceptar lo que encontramos y construir un futuro lleno de significado y propósito. La enseñanza de Carl Jung nos recuerda que el tiempo, lejos de ser un recurso lineal, es una experiencia subjetiva que podemos moldear. Al trabajar con el inconsciente, integrar nuestras sombras, conectar con los arquetipos y escuchar las señales del universo, descubrimos que los años que creíamos perdidos no solo tienen un propósito, sino que son el terreno fértil de nuestra transformación. Jung nos invita a enfrentar nuestra vida con coraje y autenticidad, sabiendo que el cambio siempre es posible. ¿Estás listo para redescubrir el tiempo que creías haber perdido y transformarlo en una vida plena y significativa? El viaje comienza hoy.